Muy buenos días, apreciados amigos. Les agradezco por acompañarme en el estudio del capítulo 3 de Mateo. Este es un evangelio muy extraordinario. Repito, fue escrito para los judíos. Entonces tiene información que no hay en los otros evangelios. Información muy valiosa que si se la considera con detenimiento, se van a sacar preciosas lecciones. Y entonces empezamos en Mateo 3, leeré del 1 al 4. Posteriormente, vino Juan el Bautista para predicar en el desierto de Judea. 2. Y decía, arrepiéntanse porque está cerca el reino de los cielos. El mensaje claro y sencillo. Arrepiéntanse porque está cerca el reino de los cielos. Por otro lado, el profeta Isaías dijo esto sobre Juan. Estaba respaldado por el profeta Isaías, por el gran profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, alisten el camino del Señor haciendo rectas sus sendas. Es lo que así se refirió Isaías de la misión de Juan. Juan estaba vestido, el versículo 4, con un vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero en su cintura. Su alimento era saltamontes y miel silvestre. Muy bien, hagamos un comentario. Juan no participaba de la vida religiosa de los judíos. Él más bien iba al campo a estudiar las escrituras. Fue una persona muy instruida. Y al leer las escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que había, él llegó a entender su misión, que Isaías se refería a él. Por supuesto, Dios le había impresionado en su mente el hecho de que de que él era el escogido para dar la predicación. Jesús se refirió a Juan como un gran profeta, el mayor profeta de todos y el último del Antiguo Testamento. Bien, entonces, con Juan hay que tener presente esto, que su predicación está enmarcada en el Antiguo Testamento. Todavía el nuevo pacto no estaba en vigencia. Versículo 2, y decía, ese era su mensaje, arrepiéntanse porque está cerca el reino de los cielos. El arrepentimiento del Antiguo Testamento, es importante que sepan esto, es diferente al arrepentimiento del Nuevo Testamento. En el arrepentimiento del Antiguo Testamento, la persona debía lamentarse por sus pecados, dolerse de sus pecados y confesarlos. En el Nuevo Testamento, a propósito, generalmente las personas debían arrepentirse bajo la influencia de un predicador, en este caso Juan. Y entonces, además, este arrepentimiento del Antiguo Testamento tenía un día especial. El mayor día del arrepentimiento del año era la fiesta de la expiación. Los judíos piadosos en arrepentimiento ayunaban y no trabajaban ese día. Entonces, el arrepentimiento era algo que el creyente, el ser humano, podía realizar. Este es del Antiguo Testamento, el arrepentimiento del Antiguo Testamento. El arrepentimiento del Nuevo Testamento no está en manos del hombre. La descripción del arrepentimiento en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, más bien dicho, está la mejor, la más completa, está en Lucas 15. Ustedes tienen interés, pueden leer ahí. Es obra de Dios. Y en Hechos 5:31 leemos que Dios le exaltó a Jesús para que dé arrepentimiento a Israel. Entonces aquí vemos en el Nuevo Pacto, el arrepentimiento es obra de Jesús, a diferencia del arrepentimiento del Antiguo Pacto, que es una obra personal. Ustedes habrán tenido la experiencia que han cometido pecados y sin embargo no tienen arrepentimiento, o sea, no se lamentan, salvo que les haya ido mal. Ahora, el otro punto de la predicación de Juan era porque está cerca el reino de los cielos. En el reino de los cielos, igual que en otros reinos, hay varios elementos. El primero sería el rey, el territorio, sus leyes y por supuesto los miembros del reino. Aquí está
Juan invitándoles a que se arrepientan porque el reino de los cielos, el otro reino, ya no el reino de Israel, el reino de los cielos se había acercado. Por cómo se acercó el terreno, se acercaron las leyes, se acercaron ciudadanos, no. El que se acercó es el rey, Jesús. A esto se refería, el reino de los cielos. El rey se ha acercado, o sea, se ha acercado el reino de los cielos. Ahora, otra cosa, el versículo 3 menciona que Juan, su presencia en el desierto predicando, estaba predicha, estaba designada por Dios y anunciada por el medio del gran profeta Isaías. El profeta, por eso el 3 dice, el profeta Isaías dijo esto sobre Juan: él es la voz que clama en el desierto. En las sinagogas era la voz de los que enseñaban, pero el caso particular de Juan era diferente. Él iba a predicar en el desierto, por esto Juan vino al desierto. Su predicación, Isaías la describe de una forma muy extraordinaria. Dice: alisten el camino del Señor se refiere al Mesías, haciendo rectas sus sendas. ¿Cuáles son los caminos del Señor? ¿Son los caminos de las iglesias? ¿El camino a la iglesia? ¿Son los caminos del Señor? No, son los caminos a la mente. Y entonces hay dos caminos a la mente que Jesús podía usar. Hay poco más, pero realmente son dos. Los oídos para oír, en este caso a Juan, o la vista para leer. Estos caminos hay que enrectarlos, hay que hacerlos rectos. Ahí hay que trabajar si uno quiere recibir a Jesús. Aprender a escuchar, a analizar lo que escucha. Aprender a leer y leer lo que está escrito nada más, no imaginándose. Muy bien, en esta forma se enrecta el camino si es que uno usa el oír y el ver mayormente en forma correcta, en forma concienzuda. El versículo 4 describe a Juan. Era un personaje sumamente diferente a los demás. Su vestido era completamente diferente a los demás. Dice, vestía pelo de camello, una tela de pelo de camello. Y estaba amarrado a su cintura con un cinturón de cuero. Y su alimento era saltamontes y miel silvestre. Él comía lo que encontraba en el desierto. Bueno, este es Juan. Juan fue un personaje extraordinario porque llamó la atención, atrajo poderosamente a todo Israel a escuchar este mensaje de sencillez. Arrepiéntete porque el reino de los cielos está acercado. Generalmente se pensaba que los judíos vivían arrepentidos porque como hasta tenían una fiesta, la fiesta de expiación, que era obligatorio participar en esa fiesta. Era la fiesta del arrepentimiento. Ayunaban para mostrar su arrepentimiento. Bueno, leyendo del 5 al 12. Entonces vinieron a Juan desde Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. O sea, vino una amplia población, muchísima población. El 6. Los que venían, ¿no?, eran sumergidos en el Jordán al reconocer sus pecados. Generalmente en otras versiones dice eran bautizados, pero la palabra bautismo no es una palabra española, es una palabra griega, transliterada. O sea, las letras en griego son puestas en las letras de nuestro alfabeto y ahí sale bautismo. Pero al traducir esta palabra bautismo quiere decir sumersión, hundir, sumergir. Por eso es que yo puse aquí, como debe ser, los que venían a Juan y confesaban sus pecados eran sumergidos en el río Jordán. Ahora, el 7, pero viendo Juan que muchos de los fariseos y saduceos venían para esta sumersión, para este bautismo, él les dijo, generación de víboras, o sea, no les recibió bien. Generalmente cuando alguien viene a bautizarse en una iglesia, lo reciben excelentemente bien. Juan no hizo esto. ¿Por qué razón? Y les insultó además. Les dijo, generación de víboras. Este es un apelativo terriblemente injurioso. Víboras les dijo a los dirigentes judíos, a aquellas personas que eran representantes de la moral de Israel. Y hizo la pregunta, ¿quién les aconsejó a huir de la ira que está por venir? Leí el 7. Más bien, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Lo que estaba diciéndoles es que ellos no venían para
oír el mensaje a él, sino venían solamente para hacer presencia, para que la gente vea que ellos son piadosos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento en el 8. En el 9, no piensen que ustedes pueden decirse a sí mismos, no tenemos necesidad de arrepentimiento, porque tenemos a nuestro padre Abraham. Le siguió diciendo él, porque les digo que Dios puede hacer de estas piedras, que de estas piedras salgan hijos para Abraham. El 10, ya está levantada el hacha sobre las raíces de los árboles, o sea, un juicio, ¿no es cierto?, a juzgar su vida religiosa. Por consiguiente, todo árbol que no haga buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. 11. Por otro lado, en realidad yo le sumerjo, o bautizo como está escrito, pero sumerjo en agua. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, Jesús, ¿no?, a quien yo no soy digno de quitar sus sandalias. Él les sumergirá en el Espíritu Santo y en fuego. El 12. El aventador está en las manos del Mesías para limpiar su era. El trigo lo pondrá en sus graneros y la paja la reunirá y la quemará con fuego que no se apaga. Era un mensaje fuerte. Comentemos entonces. Fue tan poderosa la influencia, me parece aquí, del Espíritu de Dios, que atrajo a esta multitud, a una gran multitud de esta región grande, de la mayor parte de Israel, para escuchar el mensaje de un predicador muy desconocido. Nadie lo conocía, nadie sabía de él. Simplemente apareció, como leímos en el primer versículo, apareció predicando en el desierto de Judea. Ahí no había iglesia, no había, en el campo, solo. Pero empezó a venir gente y hablaban de su mensaje poderoso. Que se arrepientan y el reino de Dios ha venido. Ellos entendían que el reino de Dios significaba que pero no entendían qué mismo significaba el reino de Dios, porque ellos estaban convencidos que Israel era el reino de Dios. O sea, ellos eran parte de ese reino. Bueno, vinieron muchos y eran sumergidos confesando sus pecados. Aquí hay una gran diferencia. La razón de esta diferencia entre confesar los pecados que predicaba Juan y el nuevo pacto. Porque todavía Juan no sabía, nadie sabía, que Dios iba a poner los pecados de la humanidad en Jesús. De tal forma que no había que confesar a Dios los pecados, sino más bien agradecerle a Dios cuando uno peca, cae inadvertidamente, agradecerle a Dios porque Jesús llevó ya esos pecados. Por eso que en el Antiguo Testamento se pide, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es el Padre nuestro. Pero en las epístolas de Pablo, por ejemplo, en Colosenses, leemos, porque como tú nos has perdonado, nosotros perdonamos. O sea, al revés. Porque ya se sabe en el nuevo pacto que Dios puso los pecados en el cuerpo de Jesús. Ya puso. De tal forma que nos limpió en Él. Solamente por la fe tenemos que aceptarlo. Bueno, entonces, los fariseos eran los dirigentes religiosos. No olviden que ellos tenían el monopolio de la ley. Ellos habían elaborado una serie de normas para que nadie rompa la ley. O sea, eran piadosos. Sus vidas eran virtuosas. Sin embargo, ¿qué problema tenían? Que eran dogmáticos. Tener dogmas es el peor error que uno puede cometer al estudiar la Biblia. Porque el Espíritu Santo no puede actuar en una persona dogmática. Por esto Juan fue tan duro con los maestros del dogmatismo, los fariseos. Y entonces ellos estaban basados en sus dogmas. Uno de ellos era que por ser hijos de Israel, de Abraham, descendencia de Abraham, no tenían necesidad del Mesías. Ellos pensaban eso. Por eso Juan les advirtió con mucha fuerza. Ahora, el Mesías venía para establecer un juicio. La palabra juicio, crisis, es una separación. Tengan presente primero, es una separación. Entonces aquí Dios, en este juicio que estaba haciendo en Jesús, separaba
a los que querían seguir al Mesías de los que no querían seguir al Mesías. Los que querían seguir al Mesías o iban a seguir al Mesías iban a ser salvos, los otros no. Y entonces también dice el versículo 11 que establece la diferencia entre él y el Mesías. No olviden que nadie conocía al Mesías y él estar yendo a avisar, él tampoco conocía al Mesías. Esto es importante tener en cuenta. Él dijo esto y está registrado en el Evangelio de Juan, que él no conocía al Mesías. El Mesías, Dios le avisó, dice usted en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice esto, que Dios le dijo que le iba a, en el bautismo, en la sumersión que Juan se ideó, porque esto no está en la Biblia. Me olvidé de explicarles algo. El bautismo no inventó, no fue una inspiración de Dios. El bautismo, lo que era inspirado por Dios eran más bien las abluciones que hacían. Cuando un judío se topaba con un gentil, tenía que llegar a su casa y lavarse las manos. Una señora cuando estaba menstruando, estaba impura y tenía que, al final de su menstruación, bañarse para poder ir al templo. Asimismo, si su esposo se sentaba en una silla que ella se había sentado, el esposo también quedaba inmundo y tenía que a la puesta del sol bañarse. Estos baños, sumersiones, no había duchas, para que ustedes sepan, tenían que sumergirse. Y entonces así eran los baños, no había el agua corriente. Bueno, entonces este bautismo, que practicó Juan, no inventó tampoco Juan, inventaron los fariseos. Cuando estaban en Babilonia, muchos judíos llamaron la atención por su forma, llamaban la atención a los paganos babilonios, la forma de vivir de ellos, una forma aseada, con baños, con comidas limpias, todas esas cosas que ellos tenían, ¿no? Una serie de normas, les llamó la atención a los babilonios. Y entonces algunos de ellos, o muchos, no sé cuántos, se interesaron por aprender la vida de los judíos. Entonces ellos lo que hacían era enseñarles, pero no sabían cómo introducirles a estos gentiles que estaban convirtiéndose para que sean parte del judaísmo. Entonces pensaron que esto de que se metan en el agua, supervisado por un fariseo, un rabino, un gentil, y entonces esta era la prueba de que él había cumplido ya las otras prescripciones, que era una aceptación completa de la ley. Esto no solamente los 10 mandamientos, la ley, y entonces también un reconocimiento que hay un solo Dios, el Dios creador, el Dios de ellos, el Dios nuestro, Yahweh, y que el judaísmo es la forma, Israel es el pueblo de Dios en el mundo. Entonces, aceptando estas tres cosas, la prueba de su aceptación era que debían sumergirse y eran parte del pueblo judío. Entonces, él tomó este bautismo, que era para gentiles, y lo aplicó para el pueblo judío. Y los judíos respetaban tanto la predicación de Juan, que los judíos nunca le cuestionaron, porque ellos generalmente, creyendo el pueblo de Dios y limpios, hubieran protestado. Pero no, el mensaje de Juan era poderoso. Y ellos creyeron realmente que ellos también eran sucios y que necesitan limpiarse del pecado, por eso venían confesando los pecados. Entonces es importante tener en cuenta respecto al bautismo, o sea, el bautismo de Juan. El bautismo de Jesús fue parecido, por supuesto, como ustedes podrán darse cuenta, y luego el bautismo que es para el nuevo pacto está en el capítulo 6 de Romanos. Los que tienen interés pueden leer. Ese es, si ustedes comparan el de Juan y el de Romanos, el de Romanos es el apropiado del pacto nuevo. Entonces, también en esto, lo mismo que el arrepentimiento, hay que tener cuidado sobre esta cosa. Bueno, el bautismo no es de entrada a una iglesia, nunca. Fue en el tiempo del primer bautismo, que les expliqué, fue la entrada al pueblo judío. Pero el de Juan no era entrada a una iglesia, era para preparar el camino, o sea, preparar los sentidos para escuchar y oír y ver lo que debían ver.
y escuchar lo que el Mesías iba a enseñar. Bueno, entonces, él dijo, yo vengo bautizando en agua. No le dio mucha importancia a ese bautismo. Era importante, pero no tanto. El versículo 11 dice, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitar sus sandalias. Él le sumergirá en el Espíritu Santo. Ustedes generalmente hemos sido enseñados, y así creemos, porque así nos enseñaron, y asisten en algunas partes de la Biblia, que el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, o sea, el Espíritu Santo llega a mi interior, a mi mente. Y es verdad, pero realmente lo que Jesús está diciendo, digo, lo que Juan dice de Jesús, Él los sumergirá, los bautizará en el Espíritu Santo. Imaginemos una botella. Yo soy la botella y entonces el Espíritu Santo entra en mí, poniendo agua en la botella, vamos a suponer, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para figurar, para entender. Lo otro, sumergir en el Espíritu Santo es diferente, es al opuesto. El Espíritu Santo no es derramado en mí, sino yo soy como derramado en el Espíritu Santo. Yo soy sumergido en el Espíritu Santo. O sea, no soy yo el que contiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me contiene a mí. Esto más bien es el bautismo en el Espíritu Santo. Generalmente traducen el bautismo por el Espíritu Santo, pero realmente, si ustedes piensan bien, esa obra no es del Espíritu Santo, esa obra es de Jesús. Y si leen otra vez Hechos 5:31, Dios, una de las razones para las que le llevó al cielo es para que Jesús dé arrepentimiento, y Él muchas veces dijo que la función de Él es bautizarles en el Espíritu Santo. Incluso cuando estaba yéndose en Hechos 1, eso quería referirme, Jesús les dijo que esperen porque Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. O sea, uno no es el contenedor del Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo lo contiene a uno. Porque nosotros somos muy pequeños. No es que nos da, vamos a estar a entender completamente, una vez sumergidos en el Espíritu Santo, comprender completamente la acción del Espíritu Santo, porque es una acción práctica, va día a día. Y cualquier persona que escucha el Evangelio con atención, Jesús lo empieza, y eso está en Gálatas, lo empieza ya a sumergir en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a tener mucha influencia en la persona, en sus pensamientos, cuando hace mal, cuando hace bien, le guía, bueno, todas estas cosas. El versículo 12 habla de que, pues, el Mesías viene como aventador para separar el trigo de la paja. El trigo es el que le va a seguir a él. Generalmente los que prestaron atención con seriedad a Juan fueron los que siguieron a Jesús. Los otros no. Ahora es la misma cosa. Los que dan atención, o sea, el arrepentimiento que pedía es que se arrepientan de no haber guardado la ley y que se comprometan a guardar la ley. Generalmente esos siguen a Jesús. Y si usted hace la prueba, le dice a Dios que usted quiere guardar la ley, que usted se compromete a guardar la ley, verá que al día siguiente ya roto. Pero justamente ese arrepentimiento es para que este arrepentimiento del Antiguo Testamento de Juan es para hacerle comprender que uno es un fracasado. Y solo los fracasados fueron a Jesús. Solo los que no han podido fracasan al intentar guardar la ley. Solo esos fueron a Jesús. Y ahora es igual. Leo del 13 al 17. Entonces Jesús, sigue narrando Mateo, llegó al Jordán, vino desde Galilea para ser bautizado, o sea, sumergido en el río Jordán por Juan. Pero Juan se opuso firmemente diciéndole, yo quiero ser sumergido por ti. Al contrario, tú vienes hacia mí. Pero Jesús le dijo, aparta esa oposición, porque a los dos nos conviene que se cumpla toda justicia. Esto es, cuando ya Jesús sea más conocido, Juan va a tener el mérito, vamos a decir, la calificación de que el propio Mesías vino donde Juan.
hacerse bautizar. Entonces eso le convenía a Juan. Y a Jesús le convenía porque los judíos podían, desde ahí le empezaron a identificar. Juan ahí identificó al Mesías, ahí en el bautismo, antes no lo conocía. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, pueden leerlo. Y entonces estoy en el 16. Juan lo bautizó. El 16 dice, después de ser sumergido en el agua Jesús, salió inmediatamente del agua, entonces fueron abiertos los cielos y vio Juan al Espíritu de Dios descendiendo sobre él y se posó en él, el Espíritu de Dios, como una paloma, descendió. El 17, y oyó Juan la voz, una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Con estas palabras y con lo que vio Juan, el Espíritu Santo descendiendo, él ya llegó a saber que Jesús era el Mesías, aunque eran primos segundos, o sea, eran muy parientes. Sin embargo, Juan no había conocido, y esto se lee en el Evangelio de Juan capítulo 1, no había conocido a Jesús. De tal forma que él le reconoció, no solo como el Jesús, sino como el Mesías enviado de Dios, porque vio en su bautismo, vio el Espíritu Santo descendiendo en él, como prueba de que él es el que distribuye el Espíritu Santo, Jesús. Bueno, les agradezco por escuchar ese tema y espero que les sirva, que ustedes lo repasen y acepten su mensaje, entiendan su mensaje y vivan como si que no han venido todavía al Mesías, sino que entraron a una religión cualquiera y por eso se bautizaron, pero si es que ahora entienden este mensaje, seguramente van a querer preparar bien sus sentidos, los caminos del Mesías, para poder su mensaje leerlo, oírlo, y para que llegue a su mente, y ustedes van a empezar el mismo camino que hay que caminar. Todos los que hemos fracasado al guardar la ley somos los que, creo, hemos venido al Mesías. Y esa es mi invitación. Entonces, que Dios les bendiga esta semana y nuevamente gracias por acompañarme.